Bueno, buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos y todas. Vamos a empezar nuestro conversatorio sobre consumos culturales y piratería en la cultura digital. Bueno, este conversatorio forma parte de las actividades de difusión, de extensión de nuestro proyecto UBASIT, que tiene sede en el Instituto Gino Germani. Nuestro proyecto UBASIT lo dirijo yo, Ana Wortmann, y participan, bueno, otros investigadores. Quien va a estar con nosotros, que forma parte de este proyecto BASIT, es Matías Romani, que ya se incorpora en breve, Carolina Duer, que bueno, en este momento no está, Mariano Gallego, Rafael Cruz de Brasil, eh, y como auxiliares de investigación, Lucila Andaloro y José Viñales. En esta oportunidad, temporariamente, se integra Enrique Martínez. Eh, Enrique Martínez es, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enrique Martínez es licenciado en Relaciones Internacionales y maestrando en Comunicación por la UNAM, México, miembro del Seminario Permanente sobre Comunicación y Espacio Público de la UNAM. Sus líneas de investigación giran en torno a los consumos culturales y las tecnologías y culturas digitales. Eh, bueno, Voy a contar brevemente de qué se trata nuestro proyecto UBASIT y después le voy a dar las palabras a Enrique y luego a Matías Romani. Nuestro proyecto UBASIT, que se llama Horizontes de Desencanto, Nuevo Etos de las Clases Medias Urbanas en la Última Década, una mirada a partir de la digitalización tecnológica, formas del consumo y emergentes culturales en el caso argentino. Es una investigación de equipo que de alguna manera continúa trabajos que nosotros venimos desarrollando ya hace un tiempo largo en el instituto y que hemos hecho algunas publicaciones sobre un tema así que ha sido, digamos, central en la conformación de la sociedad argentina, pero que atraviesa al sur global y también al norte global, que es el devenir de las clases medias surgidas en el marco del estado de bienestar en el siglo XX. Y bueno, y a partir de transformaciones que se dan en el marco del capitalismo hacia los años 70 y fundamentalmente hacia los años 90, empiezan a perder presencia y determinación en las formas culturales de la sociedad. En la sociedad argentina esto ha sido como un tema muy significativo por la historia de conformación demográfica de la sociedad, por la fuerte presencia de contingentes migratorios, fundamentalmente europeos, del sur de Europa, del este europeo y también de otros lugares del mundo, y que fue muy significativo en la conformación y en la constitución de los grandes centros urbanos y de zonas agrícolas que se han colonizado en la segunda mitad del siglo XIX. Esto dio lugar a un imaginario muy fuerte sobre las posibilidades de movilidad social y de ascenso social, que también coincidieron con una situación económica favorable a principios del siglo XX, y también al valor que se le dio a la educación ya hacia fines del siglo XIX. Toda la combinación, digamos, de todos esos factores dio lugar a un cierto desarrollo cultural,
que tuvo también características muy independientes, las formas del cooperativismo, la cultura alternativa, el desarrollo temprano de la industria editorial, y gracias al peso que se le dio a la educación pública, eso dio lugar también al surgimiento de un público con demandas de lectura, fue público del cine tempranamente, en fin, hay toda una serie de fenómenos que ahora no vamos a desarrollar acá, que fueron muy estudiados, ¿no? Sobre la conformación de los públicos en relación a, bueno, cine, teatro, la cantidad de teatros que había muy tempranamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que forman parte de libros como los de Beatriz Arlos sobre la modernidad periférica de Buenos Aires, también en relación a la ciudad de Córdoba, Rosario, etc. Bueno, eso, digamos, tuvo todo un devenir muy significativo, pero empieza como a aparecer límites a esta cuestión en consonancia con los cambios del capitalismo a nivel mundial y las características que tuvo en la Argentina, también coincidencia con las crisis políticas, los golpes militares, etc., empezó a haber como un declive de todo ese proceso, digamos, de ampliación de públicos, de disminución de los públicos y de limitaciones a la expansión de las clases medias, ¿no? Empieza a haber todo un proceso mundial y que tuvo características específicas en América Latina de crecimiento de la desigualdad social. Y de cierta concentración y disminución de las posibilidades y capacidades de las clases medias, etc. Si bien hubo una recuperación en la primera década del siglo XXI, y en consonancia con ciertas políticas educativas y culturales y posibilidades de aumento del PBI, etc., ya hacia el 2009 y como consecuencia de lo que voy a mencionar ahora de la crisis del 2008, empieza a haber un proceso de declive de las clases medias, de limitaciones, y que esto también es un proceso que se da a nivel mundial, ¿no? Y ahí aparece esta cuestión que nosotros queremos introducir aquí en este conversatorio, que son los cambios que se dan a nivel tecnológico, cultural en el mundo, que desarrolla un economista que se llama Nick Chernyshek, pronunciado bien porque es un apellido de Europa Central, difícil para nuestra lengua, que hizo un libro muy interesante que me parece que puede servir de marco para pensar lo que nosotros queremos desarrollar en este conversatorio. O sea, la crisis económica, la crisis capitalista del 2008, la llamada crisis de las hipotecas, y puso, digamos, en crisis la forma de acumulación de la ganancia del capitalismo en la manera como venía dándose ya desde los años 70 con la crisis del petróleo, y definitivamente el trabajo físico, el trabajo industrial, deja de ser un factor de acumulación de ganancia dentro del capitalismo. O sea, esto también está acompañado con un proceso de individualización de lo social que ya se venía dando y que la teoría sociológica ha abordado. Y esto, digamos, hace que las plataformas y la historia de Internet da lugar al surgimiento de estas formas de interacción tecnológica que constituye un nuevo modelo de negocio. O sea, este nuevo modelo de negocio, que son las plataformas, habilitan una nueva dinámica económica que ya no está centrada en el trabajo, sino en la articulación de sujetos que trabajan para grandes empresas, ¿no? O sea, bueno, esto tiene toda una serie de consecuencias del punto de vista de la estratificación social,
¿no? Chernyshek hace referencia a esto, a que aparece por un lado una creciente concentración de la riqueza, un estrato social de rentistas, y también una creciente masa de trabajadores que suelen ser precarizados, que están vinculados con plataformas, están deslocalizados, y esto no interviene en formas asociativas y colectivas de la organización laboral. O sea, esto incide también en la cuestión de los derechos de los trabajadores, etc. Entonces, habría, por un lado, un proceso de transformación económica y social y un cambio cultural significativo a partir del desarrollo de las tecnologías, ¿no? Bueno, Chernyshek hace referencia a varios tipos de plataformas. Nosotros aquí vamos a hacer referencia a plataformas vinculadas con el streaming. Esto es lo que va a desarrollar Enrique Martínez y Matías Romani. Y antes de darle la palabra a Enrique, solamente mencionar que bueno, ha aparecido una nueva literatura vinculada con este fenómeno de la disminución de las clases medias, que se da justamente en este contexto de cambio del paradigma del capitalismo, de este capitalismo de plataformas, ¿no? Atravesado por una creciente desigualdad social, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de habitar el espacio, ¿no? Todo esto que hay libros en España que hablan de la uberización de la sociedad, ¿no? Todo es a través de aplicaciones, de alquileres temporarios. En la ciudad de Buenos Aires, imagino que en otras capitales también debe ocurrir, que mucho de la especulación inmobiliaria que se está dando, en particular en zonas degradadas de la ciudad, se ofrece construcción de viviendas para Airbnb, ¿no? Como si el resto de la sociedad no necesitara vivienda. O sea, todo está en función del turismo, del alquiler temporario, de ser una especie, así como están los nómades digitales, están los nómades espaciales. Bueno, entonces digo, esto es un impacto fuerte en la transformación de nuestras sociedades, y es en ese contexto de disminución de las clases medias, de empobrecimiento, de cambio de letos, de los estilos de vida, y de ya no pensar en el largo plazo, es donde aparece este nuevo fenómeno cultural de las plataformas. Así que, bueno, le doy lugar a Enrique en este momento. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la doctora por organizar y dar la introducción a este conversatorio, y también al Instituto Germani por permitir dar esta charla, ¿no? Me parece muy importante lo que dice la doctora, sobre todo pensar en un tema como el que voy a proponer a continuación, que es el de piratería, en un contexto de transformación tecnológica y también en un contexto de crisis de clases medias, ¿no? Donde una determinada clase acostumbra a cierto consumo cultural, y las condiciones económicas no permiten poder reproducir ese consumo y encuentra una forma en la piratería. Elaboré una pequeña presentación que me gustaría compartir y procedo a mostrarla. Eh, ¿Me pueden decir si ya se ve? Sí, sí, ¿verdad? Ok. Entonces, como bien mencionó la doctora, estoy de estancia en la UBA, elaborando un proyecto de investigación que se titula, al menos por el momento, La piratería en aceleración, una mirada al consumo y diseño de plataformas de streaming pirata desde el caso Cuevana. Y para ello, lo que me gustaría mostrar en esta pequeña intervención son los avances que llevo respecto al proyecto, ¿no? Principalmente dos, uno que tiene que ver con la formulación teórica de por qué abordar la piratería desde un concepto como la aceleración,
Y en segundo lugar, tendencias que puedo observar a la luz de una historia de la piratería, específicamente del desarrollo de las tecnologías que posibilitan los usos piratas. En ese sentido, para contextualizar un poco, me gustaría recordar la pregunta desde la cual parto yo, ¿no? O sea, ¿qué procesos de aceleración en el ámbito de la piratería moldean la creación, diseño y contenido de dominios de Internet que operan bajo el nombre de Cuevana? Para ello, me planteé explicar la forma en que las desincronizaciones de la modernidad tardía producen una oferta de experiencias de piratería acelerada, ¿no? Manifestadas a través de la creación, diseño y contenido de la plataforma. Para ello, son varios objetivos específicos, de los cuales por el momento en esta presentación solo atiendo a dos, ¿no? La aproximación a la piratería como fenómeno de la aceleración en tres dimensiones, tecnológica, social y de ritmo de vida, y los cambios en el diseño, oferta y reproducción de plataformas de piratería audiovisual en Latinoamérica hasta su estado actual. Eh, una vez comentado esto, pues me gustaría empezar explicando un poco mejor qué se entiende por aceleración, ¿no? Y por aceleración se entiende una teoría específica desarrollada por el sociólogo alemán Hartmut Rosa en el contexto de una escuela como lo es la teoría crítica. Por aceleración se entiende no solo el incremento de la velocidad en los procesos sociales, que me parece que es la concepción más obvia, sino también una lógica escalatoria, ¿no? O sea, es decir, un constante incremento, aumento e innovación en los procesos sociales que son característicos de la modernidad. Y la aceleración se manifiesta en tres esferas principalmente. Una tecnológica que tiene que ver con las innovaciones en los campos de las comunicaciones, el transporte, pero también en la parte organizativa de cómo se estructura el trabajo, ¿no? Tiene que ver sobre todo con metas que pretenden alcanzar, sobre todo una eficiencia en los procesos, ¿no? Hacer que los mensajes lleguen más rápido, hacer que los diversos productos lleguen de una forma más eficaz y veloz de un punto a otro y etcétera, ¿no? El cambio, una segunda esfera es el cambio social, que tiene que ver con las prácticas específicamente, con las prácticas y los cambios en las instituciones. Es este fenómeno en el que las expectativas, los aprendizajes sobre el pasado no nos sirven más para formular predicciones sobre el futuro, ¿no? Entonces, en la medida en que no tenemos un eje de referencia, estamos acelerando. Y por último, un ritmo de vida que tiene que ver con el incremento de actividades en la vida cotidiana, ¿no? O sea, el hecho de que cada vez estemos más ocupados, de que cada vez estas actividades nos demanden más y por lo tanto estemos más agotados, pero siempre es esta lógica de tener que hacer más actividades en una cantidad de tiempo que no se puede expandir, que siempre permanece estática. Y tercero, en un tercer punto, la aceleración se impulsa por tres motores. Uno de ellos es la competencia. La competencia entendida no solo como la competencia capitalista, sino también como un sistema de distribución que guía pues toda la modernidad, por medio del cual se distribuyen también el estatus, por ejemplo, o los derechos o los privilegios, ¿no? O sea, mucho de esto tiene que ver también con la cuestión del mérito. Em, una promesa de la eternidad que tiene que ver con el hecho de que eh, la promesa de la eternidad tiene que ver con el hecho de que la vida puede ser controlada, ¿no? O sea, de que el mundo está a nuestra disposición y que tenemos que tener la mayor cantidad de experiencias para garantizar una buena vida, siendo que a lo mejor en la premodernidad esa buena vida se entendía como la estancia en el paraíso, la transición después de la muerte, ¿no? O sea, este mundo lleno de lujos y fuera de preocupaciones, por los desarrollos tecnológicos ahora se ve alcanzable en esta tierra, ¿no? En esta vida. Y por el propio ciclo de la aceleración, es decir, si estás acelerando, acelerar tiene una serie de ventajas significativas, económicas y simbólicas. Y si estas ventajas no son, eh, si estas ventajas no se cumplen, pues caemos en esta pendiente, ¿no? No podemos apropiarnos de esos beneficios. Y entonces una sociedad moderna debe entenderse como una en la que la aceleración tecnológica y la creciente escasez de tiempo, es decir, la aceleración del ritmo de vida, ocurren simultáneamente. Es decir, si las tasas de crecimiento sobrepasan las tasas de aceleración. Es este fenómeno en el cual eh, la aceleración tecnológica parece ahorrarnos tiempo, pero la aceleración de ritmo de vida hace que que tengamos menos tiempo libre. Es esta contradicción la que guía la modernidad. Y a partir de ello entiendo a la piratería como un problema de aceleración, primero por la manifestación de la aceleración tecnológica. Es decir, el ritmo de transformaciones de las técnicas de reproducción y estrategias de distribución va a una velocidad enorme. Y tanto es impulsada por la competencia entre comunidades pirata, industrias de entretenimiento e industrias tecnológicas,
a través de la cual hemos pasado de una piratería que se basaba principalmente en el VHS en los años 80 a una piratería que es instantánea, como el streaming actualmente, en un periodo de 30 años solamente. También lo entiendo como un problema de aceleración por las desincronizaciones en el ritmo de vida, es decir, la aspiración, hay una aspiración moderna por acumular experiencias que lleva a la necesidad de consumirlo todo y consumirlo en el momento de su estreno sobre todo, ¿no? O sea, porque consumir en el momento del estreno trae una serie de beneficios. Trae capital cultural, trae el hecho de que tú puedes discutirlo en la esfera pública y te da una especie de reconocimiento de estatus. Y bueno, una serie de acompañamientos, ¿no? Que resultan beneficiosos. Y en este mundo desigual, pues no todos pueden alcanzar esos beneficios porque hay por una desigualdad económica estructural. Y en ese sentido, la piratería puede ayudar a superar esos desfases, ¿no? O sea, unos desfases en términos de acceso, de quienes no pueden pagarlo en el momento, pero también una desigualdad en términos de los tiempos de distribución desiguales, ¿no? O sea, una serie o película regularmente se estrena primero en algunos países y después en otros. Y eso implica un obstáculo de tiempo a superar. La piratería me parece que puede coadyuvar a superar estos desfases. También me parece que la piratería genera sus propios desfases, ¿no? O sea, el desarrollo tecnológico que posibilita los usos pirata va a un ritmo muchísimo mayor que las legislaciones nacionales e internacionales, que se mueven a ritmos considerablemente lentos porque suponen también una deliberación, ¿no? En espacios, en ciertos espacios, como son las cámaras de diputados, de senadores, de congresistas, etcétera, y el proceso para realizar leyes es un proceso muy tardado. Entonces, hay una desincronización entre estas legislaciones y las medidas que se toman a partir de ellas y la piratería en sí. Y sobre todo porque me parece también una categoría oportuna para pensar el mismo concepto de la piratería, ¿no? Porque la piratería ocurre también a ritmos tan veloces que que es imposible, o más bien resulta problemático pensar en qué es pirata y qué no. También por una cuestión de que los grandes conglomerados, ¿no? Las empresas de entretenimiento y de tecnología, moldean esta línea, ¿no? O sea, ellos establecen a partir de estas conversaciones, ¿no? Y estas convivencia que tienen con los aparatos estatales, con diversas autoridades y figuras que juegan un papel importante dentro del gobierno, em, para que muevan, ¿no? La línea de qué es lo pirata, qué no es lo pirata a través de legislaciones y la promulgación de ciertas leyes. Entonces, de repente si tenemos una experiencia pirata que es muy similar a la experiencia legal, ¿no? Oficial en plataformas, no sé, como Netflix o Amazon o Max, deberíamos preguntarnos qué es entonces lo pirata y qué no lo es. Esto corresponde principalmente al capítulo teórico, ¿no? O sea, a plantear por qué la piratería es un problema de aceleración. Y en un segundo capítulo, que es más el contextual histórico, a lo que me dedico es a trazar la evolución de estas tecnologías piratas, de sus usos y de cómo reconfiguran el ecosistema. Y presento una línea del tiempo que, digo, es un poco tramposo, ¿no? Porque no tiene años. Y con esto, lo que quiero dar a entender es que esta línea que va del desarrollo del CD al DVD, que parte de ahí y termina con el streaming en vivo, ¿no? O sea, el IPTV, el CODI y nuevas formas de piratería, pues no es una historia lineal, ¿no? En realidad, las plataformas la aparición de estas plataformas ocurre más o menos en años similares, aunque aunque surgen en diversos años, continúan a lo largo del tiempo, es decir, no se superan, ¿no? O sea, no quedan obsoletas por el hecho de aparición de nuevas plataformas. Y bueno, o sea, empieza esta historia con el CD y el DVD, que potencia no solo la piratería, digamos, en Internet, sino también la piratería en físico, ¿no? Al poder reproducir de forma más efectiva, más rápida, más fidedigna, diversas películas y series. Pero un punto muy importante son la llegada de los sistemas peer-to-peer, que son en síntesis programas o software que te permiten enlazar con una computadora sin la intervención de un sistema central. O sea, la forma de compartir archivos no pasa por ese servidor central para luego ir a otra computadora, sino que enlaza las dos computadoras directamente. Y uno de estos sistemas, quizás el más popular, fue el de Napster, ¿no? O sea, que es el que generó más, eh, revuelto mediático, por el hecho de que, si bien estos sistemas estaban diseñados para enviar archivos de cualquier tipo, se empezaron a usar para distribuir música.
¿no? La música fue muy importante y muy popular en este periodo, sobre todo por una limitación técnica, porque los archivos de video, por ejemplo, eran demasiado grandes como para ser enviados por estas redes. Entonces se prefirió la música, ¿no? Y después de la música, después de Napster, llegaron algunos otros sistemas como Nutella, como el propio Ares, que fue muy popular en América Latina, que suplieron esta función cuando Napster cerró. Un segundo momento tiene que ver con la aparición del BitTorrent, que la innovación que presenta el torrent es el hecho de poder hacer esta misma transmisión que ya hacían los sistemas peer-to-peer, pero de una forma más rápida a partir de la división de los archivos en diversas partes, ¿no? O sea, lo que hace el torrent es dividir un cierto archivo en diversas partes y hacer que no solo entre un par y un par se transmita ese archivo, sino poder recuperarlo de diversas fuentes, ¿no? O sea, una misma computadora puede conectarse, no sé, a 10 que están descargando una parte del archivo y eso lo hace muchísimo más rápido. Al final llegan al usuario final y de forma totalmente completa. Y eso acelera mucho el proceso. Quizá una de las páginas que se dedicaban a promover el uso del torrent fue The Pirate Bay, que también fue problemática en su tiempo. Y lo que hacía esta página es indexar los diversos archivos, ¿no? O sea, lo que hace el torrent no es tanto mandarte el archivo completo, sino que trabaja a partir de los torrent, que son guías, ¿no? O sea, uno como usuario descarga un torrent, pero el torrent no es en sí el archivo, sino la guía de cómo está dividido y partido el archivo entre la red de usuarios. Y a partir de ello tuvo que surgir diversas páginas que indexaran y catalogaran esos diversos torrents. The Pirate Bay fue una de ellas y fue quizá la más conocida de aquel tiempo. Y del torrent hay un salto, ¿no? Con lo que tiene que ver con la estructura de estas tecnologías, con los cyberlockers, que son más bien tecnologías que son la forma más fácil de explicarlo es como la nube, ¿no? O sea, servicios como Google Drive, como Dropbox, ese tipo de servicios de alojamiento son los cyberlockers, ¿no? O sea, empieza esta tecnología con la fundación de Megaupload y RapidShare, que son cyberlockers o servidores de alojamiento en la nube que permiten almacenar archivos de audio de gran capacidad, de audio y video de gran capacidad, algo que había sido muy complicado con anterioridad. Y lo que hacen es que tú subes un archivo y la misma página te da un URL, ¿no? O sea, una liga, un link que después tú puedes compartir con otros usuarios para poder descargar. Uno no puede buscar contenido tal cual en los cyberlockers, sino que tiene que esperar a que se le comparta la liga o el URL. Y a partir de ello, pues, de nuevo, de nueva cuenta no estaba pensada esta plataforma para poder compartir archivos de video, sino que estaba diseñada para, en general, compartir archivos, ¿no? O sea, se usó mucho, por ejemplo, para programar, para los programadores de software y de videojuegos que compartían archivos muy grandes. Bueno, esta era una forma más fácil de enviarse archivos sin tener que enviarse, digamos, los discos o los discos duros por paquetería, ¿no? Y un momento, en un, digamos, cuarto momento, llegan las plataformas de streaming, que son estas páginas que sirven a la mera visualización de los contenidos, ¿no? O sea, que catalogan una gran cantidad de títulos en los que tú puedes entrar y meramente visualizar, es decir, no se descarga. Una de estas páginas, al menos muy populares en América Latina, es Cuevana, y de hecho de ahí parte el hecho de que sea un estudio de caso. Pero bueno, el streaming funciona a partir de los cyberlockers, ¿no? O sea, si los títulos no se alojan en la página de streaming y se tienen que alojar en algún lugar, y estos lugares son los cyberlockers que se enlazan con la página de streaming para permitirte la visualización. Y en un momento actual, digamos un panorama actual, están estas páginas de streaming en vivo que te permiten ver eventos, sobre todo deportivos, en tiempo real, sobre todo para lo que se utiliza, ¿no? O sea, partidos de fútbol, partidos de americano, no sé, algunos eventos de pago por evento. Las IPTV, que son páginas que se roban tal cual la señal de televisión, pero no en el momento exacto, sino de días pasados o, no sé, te ves 4 días antes o una semana antes, ellos lo vuelven a reproducir. Y el CODI, que bueno, por términos de tiempo ya no me extiendo un poco más, pero existe todo un panorama, un ecosistema de tecnologías piratas que siguen. O sea, el hecho de que se desarrollen más no deja obsoletas las demás y al final todas se complementan. Y a partir de esto yo veo varias tendencias en el desarrollo de la piratería de Internet.
La primera es que los tiempos para la elaboración de copias y para su distribución se han acortado, permitiendo un consumo más rápido y al alcance de más personas, ¿no? O sea, la verdad es que esperar en un sistema peer-to-peer a esperar eh, en ver alguna película en streaming es muchísimo más corto, más rápido y más eficiente. Una segunda tendencia tiene que ver con que las habilidades necesarias para que los individuos se acerquen a la piratería se han reducido. Si bien parto del CD, la verdad es que a principios de los 80, más bien mediados de los 80 y todavía a principios de los 90, piratear implicaba saber hackear. Y entonces nadie podía consumir piratería si no era a través del hackeo. Y desde esa fecha hasta los tiempos actuales con el streaming, pues vemos eso, ¿no? Que las habilidades necesarias para que los individuos se acerquen se han reducido, ¿no? O sea, han pasado de programar a simplemente dar un par de clics y ya tener a disposición una gran cantidad de títulos. Y la tercera tendencia es que el sistema ha pasado de estar centralizado a fragmentado, tanto por la modalidad, es decir, que hay más modalidades de piratería, tanto por la cantidad de servicios que se han expandido en estas propias modalidades, ¿no? Una cuarta tendencia tiene que ver con la complementariedad y la superposición de las tecnologías, de modo que la historia de la piratería de Internet no es lineal, ¿no? O sea, no va de un punto A a un punto B, sino más bien es una convergencia de muchas tecnologías entre sí. Una segunda tendencia tiene que ver con que algunos desarrolladores de plataformas de entretenimiento iniciaron su carrera desarrollando servicios pirata. Hay gente que, por ejemplo, Daniel Ek, que desarrolló Spotify, trabajó para BitTorrent, compró también a todo el equipo de Napster. La gente que estuvo trabajando en Napster, por ejemplo, Sean Parker, uno de los fundadores, después termina fundando Facebook, por ejemplo. Entonces, son dos ejemplos solamente, pero hay una gran cantidad de personas que transitan entre las industrias de tecnología, industrias de entretenimiento y servicios pirata que se están completamente renovando, ¿no? Y una sexta tendencia tiene que ver con que las plataformas oficiales se apropian de las innovaciones tecnológicas pirata y no al revés, ¿no? Nos han vendido mucho esta idea de que, por ejemplo, el streaming llega a salvar la economía digital, cuando más bien el streaming es una tecnología que surge como reacción al streaming pirata y en general las tecnologías piratas. Son estas tecnologías las que surgen primero y después hay una reacción por parte de la industria del entretenimiento y tecnológico para no perder el mercado del cual previamente ya tienen monopolio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de Napster surge iTunes, ¿no? Un año después, como una reacción de la industria para poder capitalizar esta nueva forma de consumo. Spotify también surge después del BitTorrent, Netflix también surge Netflix, por ejemplo, si no me equivoco, es del 2012, y en el 2012 es el punto álgido de los cyberlockers porque cierran Megablog, ¿no? O sea, se da toda una estrategia de persecución a su fundador, que es King Dobcon. Lo encarcelan y va a juicio. Entonces, en este contexto surge, por ejemplo, Netflix, ¿no? Me parece muy interesante que la industria reaccione. Y en una sexta tendencia está que las diferencias entre el consumo legal y ilegal se van diluyendo. Es decir, si la experiencia es la misma, si las personas que trabajan en la piratería después transitan a la de industria de entretenimiento ilegal, si las plataformas son oficiales, reaccionan más bien a los servicios pirata y después se apropian de sus tecnologías, entonces la experiencia que se oferta en la piratería y en el sitio oficial pues es más o menos la misma, ¿no? Y a partir de esto, pues, ¿por qué seguir pensando en un consumo legal e ilegal o formal e informal? ¿No? O sea, esta línea se va desdibujando. Y ya por último, en términos de aceleración, la forma en la que interpreto yo esas tendencias es, por un lado, que la aceleración tecnológica ha producido formas de consumo pirata, pues eso, más fáciles, accesibles, simples y rápidas para los usuarios, siendo que tal vez, solo tal vez, el streaming pirata es la forma más acabada, ¿no? La que más aceleración ofrece, a pesar de que existen otras formas, de nuevo, que hay un panorama actual muy complejo y que las tecnologías, eso no quedan obsoletas. Es quizá el streaming el que es más representativo de esta aceleración, ¿no? Por el hecho de ser eso rápido, intuitivo, que solo te exige un par de clics para poder disfrutar del contenido. También me parece que hay una lógica escalatoria, ¿no? De la que ya hablaba al principio cuando hablaba de aceleración, detrás del hecho de que el campo se fragmenta, ¿no? Si el campo se fragmenta, eso quiere decir que pone a disposición
una mayor cantidad de opciones a los usuarios para poder consumir piratería. Para que ellos, para que los usuarios se acerquen a las formas que mejor se les adecúen. ¿No? Y me parece muy interesante de tener una piratería que, por ejemplo, en el 2001 con Napster estaba muy centralizada en los sistemas peer-to-peer, a una piratería en el 2024 que eso tiene el peer-to-peer, el torrent, los cyberlockers, el streaming y una gran cantidad de modalidades de piratería, incluso piratería en los propios sitios oficiales, ¿no? O sea, en redes sociales como Facebook o YouTube o TikTok, por ejemplo. TikTok creo que sería más común en estos tiempos, en los cuales se puede ver contenido pirata. Y eso me parece una lógica que parte de una lógica escalatoria que busca el incremento, el aumento de la innovación. Y por último, el hecho de que las plataformas legales se parezcan tanto a las piratas, pues obedece a que su generación ocurre de manera tan acelerada que no da espacio a la diferencia, ¿no? En un proceso de aceleramiento tecnológico y también de aceleración del propio consumo, me parece totalmente lógico que no haya espacio para detenerse, ¿no? O sea, estamos en esta lógica por no caer en una pendiente resbaladiza, por no quedar fuera de la serie de beneficios, ¿no?, económicos y simbólicos que se desprenden del desarrollo tecnológico, que no hay espacio para proponer algo realmente nuevo o que no sea provechoso para el capital. Y en ese sentido, me parece que es muy indicativo de esto, ¿no? De que las plataformas legales y las plataformas no oficiales al final se terminen pareciendo. Entonces, hasta el momento, son como los avances que he alcanzado a obtener. Y pues eso, muchas gracias por su atención. Bueno, gracias Enrique por tu presentación. Ahora le vamos a dar la palabra a Matías Romani. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, lo presento, Matías. Bueno, Matías Romani forma parte de nuestro equipo UASID que habíamos mencionado al principio. Es sociólogo, profesor de sociología, magíster en comunicación y cultura por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y doctorando en ciencias sociales también por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de grado de la materia Sociedad-Estado en el ciclo básico común de la UBA y de Teoría Sociológica Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y forma parte del equipo de investigación y es investigador categorizado del Instituto de Investigaciones Gino Germani en el área de cultura y sociedad. Así que bueno, Matías, te damos la palabra después de la presentación de Enrique y bueno, así continuamos con nuestro conversatorio. Bueno, antes que nada, bueno, gracias obviamente, un gusto escucharlo obviamente a Enrique. Yo tuve, bueno, el placer de leer de alguna manera los avances de su investigación. Había presentado o había planificado de alguna manera presentar un par de gráficos y de alguna manera establecer algunas cuestiones, tratando de entender en principio cuál sería el impacto real que tiene la piratería, por ejemplo, en el marco de los consumos culturales en el caso argentino. Lamentablemente por razones técnicas y un poco por no conocer demasiado la aplicación del Webex, no lo puedo hacer, pero bueno, en principio tratar de estructurar un poco mi presentación en torno a tres grandes ideas o a tres grandes principios, ¿sí? Que me parecen que pueden llegar a ser útiles de alguna u otra manera para construir en principio este diálogo que estamos teniendo con Enrique, ¿no? En primer lugar, una de las cosas que más me llama la atención, en principio, con respecto a la lectura de su trabajo, pero también de alguna u otra manera con respecto al análisis que nosotros venimos realizando con respecto a los consumos culturales en el marco de la cultura digital, es interesante plantear en primer lugar que de alguna u otra forma, en términos de lo que podríamos nosotros denominar el peso de la piratería a nivel general y desde el punto de vista estadístico, es relativamente pequeño en el caso fundamentalmente argentino, ¿sí? Habría que ver en ese sentido si uno podría de alguna u otra manera también establecer algún tipo de referencia con respecto a los datos en otros países de América Latina. Me imagino evidentemente que en otros países de América Latina se da una relación bastante diferente en relación con los consumos culturales,
pero si uno puede de alguna manera analizar, por ejemplo, la encuesta nacional de consumos culturales, que es una encuesta que de alguna u otra manera venimos trabajando hace tiempo, en principio uno podría encontrar de alguna u otra manera que los niveles de piratería y los niveles fundamentalmente de descarga, ¿sí? En relación con esa base de datos, son desde el punto de vista estadístico relativamente bajos, ¿sí? Cuando digo relativamente bajos estoy hablando principalmente por debajo del 10%. Esto es interesante para plantearlo, ¿por qué? Porque si bien de alguna u otra manera Enrique está como observando un proceso de convergencia, ¿no? Y un proceso de desdibujamiento de los límites entre el consumo cultural, podríamos decir en este sentido legal, en términos de reconocimiento de derecho de propiedad, etcétera. Uno lo que puede encontrar, por ejemplo, en el caso argentino, vuelvo a repetir esta cuestión en principio, es que de alguna u otra manera en la última encuesta nacional de consumos culturales, el uso y el consumo fundamentalmente del audiovisual en el marco básicamente de lo que podríamos de alguna manera denominar como la piratería, es relativamente bajo, ¿no? Entonces, en principio, quizás en el caso argentino concretamente se podría pensar específicamente la cuestión de, bueno, del triunfo de la cultura streaming, un poco como lo plantea David Arditi, ¿sí? En el sentido de que el streaming, si bien puede aparecer un poco como dice Enrique, de alguna u otra manera como una respuesta ante una reconfiguración del mercado y una reconfiguración de los contenidos culturales, de alguna u otra manera la cultura streaming y fundamentalmente lo que nosotros podemos entender como el modelo de consumo cultural por medio de plataformas, se termina realmente imponiendo. Más o menos para establecer un valor, uno podría decir, relativo con respecto a esto, aproximadamente el 70% o 75% de los consumos culturales de lo que podríamos denominar el audiovisual discreto, es decir, fundamentalmente en el caso del cine, se consumen por medio esencialmente de plataformas de carácter pagas, al menos en el caso argentino, ¿no? Un poco la idea que, digamos, Enrique estuvo como señalando en ese sentido y que me parece sumamente importante, ¿no? Cómo de alguna u otra manera la aparición de iTunes, ¿sí? Termina de alguna u otra forma respondiendo también a una determinada necesidad del mercado. Y quizás hoy la creciente fragmentación entre distintas plataformas termina de alguna manera moviendo el mercado del audiovisual esencialmente hacia esa dirección. La segunda cuestión que me parece como importante retomar y que me parece importante sugerir con respecto a lo que plantea Enrique, tiene que ver de alguna u otra manera con el concepto que en principio parece como muy estructurante de su trabajo, que es el concepto de aceleración, ¿no? Y el concepto de aceleración me parece que de alguna u otra manera no solamente entra en línea con la perspectiva de Arditi, sino también de alguna u otra forma describe como ese proceso de creciente mercantilización vinculada fundamentalmente con los consumos culturales y donde de alguna u otra manera el consumo de plataformas gratuitas y el consumo de alguna u otra forma de productos o de artefactos culturales de carácter gratuito tiende de alguna u otra manera a estar como en retirada. Uno podría entonces como caracterizar a nivel general, en principio, como esa tendencia de una creciente mercantilización de la cultura y fundamentalmente en esa creciente mercantilización de la cultura estaría bueno repensar el lugar que ha tenido fundamentalmente en ese sentido la copia digital, ¿no? Después si quieren volvemos a esa problemática. Sin embargo, hay un elemento que me parece que quizás contribuiría de alguna manera al argumento que está planteando Enrique, que tiene que ver con pensar este proceso necesariamente como una tensión. ¿Y por qué digo de pensar este proceso como una tensión? Porque si bien uno puede observar claramente las diferentes formas de aceleración vinculadas con el consumo cultural, también es cierto que de alguna u otra manera gran parte de este tipo de plataformas como Cuevana, como también podemos nosotros identificar en algún sentido como BitTorrent, etcétera, son de alguna u otra manera manifestaciones de lo que, por ejemplo, José Van Dijk, ¿sí? Esta pensadora de los medios, vinculado fundamentalmente con el mundo de las plataformas, denominaba el mundo de la cultura de la conexión.
¿Por qué digo el mundo de la cultura de la conexión? Porque de alguna u otra manera hay dos elementos que me parece que están presentes desde el punto de vista teórico en ese modelo de la cultura de la conexión. Cuando uno dice la cultura de la conexión o la cultura de la red, define necesariamente como ese periodo dentro de la historia de Internet donde de alguna u otra manera predominan los valores participativos, democráticos, colaborativos, etcétera, y por lo tanto donde comienza a aparecer como cierta idea o cierto ideal de gratuidad, ¿no? Yo diría que hay como dos elementos o dos pilares que explicarían ese fenómeno de la cultura de la conexión. Uno está directamente relacionado con un texto de David Berbrook, ¿sí?, que plantea la idea, por ejemplo, acerca de la lógica del don, es decir, cómo en el mundo de la alta tecnología, cómo de alguna manera en el mundo de la cultura digital, todavía existen ciertas relaciones fundamentalmente económicas, si lo queremos plantear en ese sentido, que en vez de reproducir la lógica de lo mercantil y por lo tanto la individualización y el consumo, están directamente asociadas con un cierto concepto de la participación, de la colaboración, del intercambio y con una cierta idea de la gratuidad, ¿no? Me parece que en ese concepto de lo donático, del donar, del participar, queda bastante reflejado esencialmente esa cuestión, ¿no? Y el otro principio que también aparece muy vinculado con la idea de la cultura de la conexión, creo yo que tiene que ver también con un texto bastante representativo también de esa época, un texto que se llama El Manifiesto Hacker de Mackenzie Work, que plantea la idea que me parece que para mí es muy interesante en ese sentido, de toda una zona en el mundo de la cultura de la red, muy vinculada esencialmente con lo que podríamos nosotros denominar el trabajo gratuito, ¿no? El free labor. ¿Por qué digo el trabajo gratuito? Porque hay muchas de las actividades que en principio han promovido estas plataformas y fundamentalmente el proceso de aceleración tecnológica que de alguna manera garantizan la emergencia de este tipo de trabajo, ¿no? De un trabajo que en definitiva puede permitir, por un lado, hackear determinados sistemas, en el sentido tradicional del término, y también de alguna manera un trabajo que tiene que ver con cierto compromiso, ¿no?, con determinado tipo de actividad. En ese sentido, me parece que de alguna u otra forma, si bien el concepto de la piratería y la idea de aceleración me parece muy adecuada, como lo plantea Enrique, también sería interesante ver las tensiones que se dan de alguna u otra manera entre esos dos modelos culturales que a principio uno podría decir, podríamos denominar como dos modelos culturales relativamente antagónicos, ¿no? Y el tercer punto, que quizás sería bueno como sugerencia y como pregunta también para que Enrique pueda después aclararnos estas cuestiones, hay un trabajo que creo yo que fue muy influyente para todos aquellos que nos formamos dentro de los estudios culturales latinoamericanos, que es el trabajo de culturas híbridas de Néstor García Canclini, ¿no? Y me parece que un poco pensando en esta presentación y pensando también en el diálogo que tuvimos con Enrique, hay una parte en ese texto que me parece muy interesante, de ahí Canclini retoma toda la discusión en torno a la problemática del modernismo y describe algo que me parece muy interesante cuando discute sobre el concepto de la posmodernidad del modernismo, y es un concepto que retoma, si mal no recuerdo, de Perry Anderson, ¿sí?, que es el concepto de heterogeneidad multitemporal, ¿no? La idea de que de alguna u otra forma países como los países latinoamericanos, ¿no?, de alguna u otra manera, si bien están sujetos y sometidos de alguna forma al proceso de aceleración típica de la modernidad capitalista, tecnológica, occidental, etcétera, de alguna u otra forma también dan cuenta de la coexistencia de diferentes temporalidades, ¿no? Entonces, me da la sensación allí que, de alguna manera, un poco para aquellos que trabajamos analizando el fenómeno de la cultura digital y que de alguna manera tratamos de entender la existencia de múltiples capas en el ámbito de la cultura digital, me parece que es interesante esa idea de la heterogeneidad multitemporal, de la idea de que existen temporalidades distintas. Recuerdo que en ese libro Canclini hablaba, por ejemplo, de las ciudades latinoamericanas donde había una coexistencia entre
la modernidad capitalista occidental, pero también con el pasado colonial y fundamentalmente el periodo previo vinculado con el mundo prehispánico, ¿no? Es decir, como cierta superposición de capas o cierta superposición de temporalidades. Me parece que también se podría como replantear esa cuestión allí, la idea de que la cultura digital no solamente representa un proceso de aceleración unidireccional en el modelo capitalista y de consumo, sino también que permite de alguna u otra forma generar otro tipo de espacios que no están de alguna u otra manera sentenciados o definidos de antemano. Esas tres preguntas me parece que son quizás los aportes que le puedo hacer de alguna u otra manera a Enrique, y me parece que sería interesante que Enrique, bueno, pudiera de alguna manera tratar de, bueno, de contestar en este sentido, de opinar con respecto a estas intervenciones que acabo de mencionar. Muchas gracias. Bueno, gracias Matías por tu intervención. Bueno, en ambos casos hay multiplicidad de temas que dan lugar a otro conversatorio, otro día, porque estamos hablando de toda una serie de referencias sociales y culturales vinculadas a la dinámica del capitalismo de plataformas. No sé, Enrique, si quisieras dar cuenta de alguna dimensión, de alguna cuestión que hemos planteado, si te parece. Sí, sí, claro, con gusto. Me llama mucho la atención esta parte de esa cultura de la conectividad, ¿no? O sea, de la que hablaba Matías hace un rato, que vinculaba al, digamos, el quehacer digital con todas estas cuestiones de compartir y donar, ¿no? O sea, de ser algo más colectivo y comunitario. Y me llama mucho la atención porque creo que digamos, la primera gran mitad, ¿no? De esta historia de las tecnologías piratas que trazo van en ese sentido, ¿no? O sea, la red peer-to-peer y el torrent precisamente dan cuenta de esa dimensión, ¿no? Al querer eliminar o querer reducir las tareas del servidor central a lo mínimo posible y en ese sentido reducir los intermediarios, ¿no? O sea, que no hubiera alguien que pudiera capitalizar a partir de eso. Primero, que nadie podía capitalizar y segundo, que nadie podía controlar, ¿no? O sea, está este sentido de permitir la privacidad, de permitir el anonimato, de compartir solo por compartir, ¿no? O sea, y claro, o sea, me parece fundamental ese sentido no solo en la historia del consumo cultural, sino también de todo Internet, ¿no? Es digamos, la filosofía de Tim Berners-Lee, ¿no? Al que ver la WWW, entonces me parece muy, muy interesante, pero sí pienso que hay un cambio, ¿no? A partir de la segunda mitad, sobre todo con la introducción de CyberLocker y de la cuestión del streaming. Primero porque el CyberLocker, con diferencia al peer-to-peer y el torrent, reintroduce al intermediario, ¿no? O sea, es una invención que se diferencia de las demás porque tiene un sentido marcadamente más comercial. O sea, RapidShare y Megablob sí quisieron hacer dinero con su invención. Y sí la aprovecharon, ¿no? O sea, crearon todo un modelo del negocio en el que incluso incentivaban a las personas a que subiera más contenido a sus servidores, y aquellos contenidos con más descargas pues eran claramente los usuarios que eh, subían contenido que era más descargado tenían cierta recompensa en términos monetarios. Entonces, y digamos con el streaming también, es otra dimensión en el que reintroduces un intermediario, hay quien gestiona la página, quien hace esos enlaces, ¿no? Entre el usuario y el contenido que desea ver. Y entonces ya no es y por supuesto, o sea, la interacción a la piratería se reduce a la mera visualización. Entonces hay un cambio, o sea, de verdad pienso que hay un cambio entre esa primera mitad y esa segunda mitad en cómo concebimos a la Internet y también a la piratería en general, ¿no? O sea, no ha pasado de ser esta actividad colectiva, que claramente trajo diversas luchas políticas, ¿no? Diversas banderas en torno a la protección de los derechos digitales, ¿no? O sea, la fundación, por ejemplo, del Partido Pirata en Suecia,
todas estas cosas más bien políticas, más bien de luchas por derechos, se dejan de lado en la segunda mitad porque creo que también es otro momento de Internet, ¿no? O sea, creo que la piratería, si algo nos demuestra, es este cambio, ¿no? Eh, de qué es Internet y cómo lo usan los usuarios y qué ideas tienen en esos espacios, ¿no? Y, y por supuesto no quiere decir que estas ideas de colectividad, de hacer comunidad, ¿no? De compartir, no hayan sido superadas, ¿no? Sino que continúan, pero bajo otras condiciones, ¿no? O sea, en condiciones en donde el mercado, en donde las empresas tecnológicas y de entretenimiento se han apropiado de estas tecnologías, ¿no? Y ha querido sacar ventaja de ello. Entonces, eso me parece muy interesante, ¿no? O sea, repensar en si de verdad estos espacios y esas tecnologías sirven para estos fines de compartir o no. Y los conceptos que debemos utilizar a partir de eso, ¿no? O sea, qué nuevos conceptos poder proponer para explicarlos. Y una segunda cuestión tiene que ver con esta primera intervención, ¿no? De que en Argentina parecía que el consumo pirata no es tanto. Y de hecho, me parece que el tratar de calcular la piratería nos pone también otro problema muy complicado, ¿no? El hecho de poder rastrear las conexiones, las descargas en sistemas anónimos o esos sistemas, por ejemplo, peer-to-peer, es demasiado complicado. Y no solo complicado, sino también, digamos, esta es una encuesta, ¿no? Entonces hay una cuestión de preguntarle al usuario, me imagino, ¿no? O sea, de preguntarle al usuario, o al consumidor, si ve contenido pirata o no. Y eso ya nos trae otra dimensión también más moral y ética, ¿no? Que tiene que ver con si el usuario de verdad piensa que la piratería es algo malo o no, si lo ve como algo malo o no, o si más bien lo ve como una práctica cotidiana. Y en ese sentido, me parecería, esto es claramente una, no es tanto una idea ya probada o fundamentada, sino más bien como una inferencia, ¿no? O sea, el hecho de que la misma estructura de la industria cultural global, pues nos ha relegado un papel de meros, bueno, no tanto, pero sí nos ha relegado un papel más de consumidores en América Latina, de tener que lidiar con la industria cultural que siempre nos viene del norte global, y en términos de acceso, a veces nos pone en una relación desigual, ¿no? Y para adquirir estos contenidos que vienen del norte global, pues creo que en América Latina sí hay una historia de acercamiento mucho con lo pirata. Y a partir de no sé, de los 2000, 90, de 2010, que estas empresas tecnológicas empiezan a visualizar el problema de la piratería como un gran problema, precisamente porque la capacidad tecnológica lo permite, empiezan estas campañas, ¿no? En contra de la piratería, estas acciones legales, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, hablando del propio caso de México, en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y de hecho es del mismo año la ley de derechos autorales, ¿no? O sea, porque hay un gran interés de Estados Unidos en proteger sus obras y también hay un gran interés que se ve reflejado en las campañas que circulaban en televisión contra la piratería. Me imagino que no será el único caso, sino que también se dará en toda América Latina, ¿no? Esta inferencia, pero eso pone más bien a cuestionarnos la idea de si esta cuestión ética es más bien original, por decirlo de algún punto, más bien que veada, ¿no? O sea, por ciertos intereses. Entonces estamos en un punto, me parece, en el que la cuestión ética funge un papel muy importante al momento de preguntarle al consumidor si consume piratería o no. ¿Qué nos dice esa dimensión ética también, ¿no? Por supuesto, o sea, habrá que revisar muchas más estadísticas, muchos más censos y encuestas, pero creo que ese puede ser también un punto desde el cual tratar de acercarnos al problema. Bien, gracias, Enrique. No, solamente quería hacer dos comentarios en relación a los temas que se han presentado aquí. Uno con respecto a esto que mencionaba Matías bueno, ¿quiénes serían los consumidores o usuarios de la piratería? Y, y pensaba que quizás no tenía que ver con
si bien estamos muy marcados en la Argentina por la crisis económica, pero yo no estoy tan segura, quizás esto habría que investigarlo, de quienes hacen uso de la piratería son aquellos que no tienen dinero para pagar plataformas. Me parece que pasa más por esto que este concepto que hemos trabajado del consumidor cosmopolita, ¿no? Por un lado, o del plano del omnivorismo cultural, y bueno, o quizás de esto que dentro de los estilos de vida digitalizados habría un consumidor alternativo, ¿no? Como alguien que busca fuera de las formas estandarizadas que propone Netflix, por ejemplo, ¿no? Que tiene esa posibilidad como de lo que era antes la red, de buscar más allá de las plataformas. Me parece digo, es un interrogante que tengo, ¿no? Que no estaría tan determinado por la cuestión económica, sino más de un gusto alternativo, no estandarizado, más cosmopolita, más de esto del consumidor amateur que habla Sicheli y Octobre, ¿no? Se me ocurraba por un lado esto, y en relación a lo que planteaba Enrique, también esta tensión, digamos, entre plataformas de streaming oficiales o, digamos, legales, ¿no? Y la piratería, lo que pone en escena y que se puso mucho en escena durante la pandemia es el tema de los derechos de autor, ¿no? Que cuando se hicieron, en caso de una investigación que participé, entrevistas a los artistas, lo que aparecía mucho era el reclamo del pago frente a la reproducción. Y en el caso de la piratería no hay a dónde reclamar, ¿no? En cambio, bueno, a las plataformas que utilizan ya sea grabaciones de teatro o de recitales de música, o sea, aquellas que eran más artes más performativas, bueno, había como una demanda por las reproducciones que hacían las plataformas. En caso de la piratería es más difícil, digo, porque no hay a dónde reclamar. En relación a esta cuestión de la mercantilización de la cultura, el trabajo gratuito, me parece que se puso muy en escena ese tema que no estaba tan presente antes, ¿no? El valor del trabajo de los artistas. Bien, yo quisiera decir alguna cosita con respecto a eso. Bueno, efectivamente, un poco como plantea Ana, en el caso, primero, una cuestión también con respecto a cómo se pregunta, ¿no? Las preguntas de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales está vinculada básicamente con, bueno, si mira, por ejemplo, si vio algún tipo de contenido audiovisual en alguna plataforma. Pregunta primero si las plataformas en general, después las plataformas comerciales, después las plataformas gratuitas. Y lo que aparecía de alguna u otra manera es que estuve rastreando, por ejemplo, el caso de Pelispedia, el caso de Cuevana, y era realmente muy marginal. Creo que, por ejemplo, en el caso de la encuesta nacional, trabaja con una muestra de prácticamente 3.000 casos, no recuerdo bien ahora, pero más o menos en ese orden, y había solamente 4 menciones a Cuevana, ¿sí? Y creo que 2 a Pelispedia, etc. Lo que de alguna manera planteaba esta idea de cierta marginalidad con respecto a el consumo cultural. Y lo que sí apareció, me parece un poco, también teniendo en cuenta, si bien Cuevana obviamente tiene prácticamente una década, ¿no? Entonces uno puede hablar en ese sentido, pero de alguna u otra forma uno podría señalar, por ejemplo, que también aparece la cuestión de la pregunta sobre los torrents, ¿sí? Habían bajado contenido audiovisual fundamentalmente a través de torrent, y en este caso lo que sí apareció, que había una pregunta donde se podía cruzar con nivel socioeconómico y también con estructura etaria, es que en general los consumidores de torrent son fundamentalmente jóvenes, ¿sí? Digamos como máximo 39 años, y se concentran de alguna u otra manera en las principales ciudades. Es decir, la clasificación que tiene la Encuesta Nacional de Consumos Culturales es más de 400.000 habitantes, por lo tanto, estamos hablando como de grandes urbes, ¿sí? Es como que de alguna u otra manera ese tipo de consumo en particular estaba directamente vinculado con una determinada estructura etaria y en segundo lugar también con sectores más bien de un poco lo que decía Enrique con respecto a esto, que hay saberes sociotécnicos necesarios, al menos en el caso del torrent, mucho más que de alguna u otra manera en el streaming pirata,
pero sí de alguna u otra forma uno podría encontrar esa particularidad, ¿no? Una clara composición fundamentalmente de sub 40 y concentrados específicamente en las grandes urbes. Sí, sí, claro, o sea, bueno, voy a tratar de responder las tres preguntas. Bueno, la primera que mencionaba la doctora Borman acerca de, pues, quiénes consumen piratería. Sí, o sea, creo que sí hay un fuerte componente cosmopolita que guía las prácticas piratas, ¿no? O sea, no solo una cuestión de acceso, eso me queda claro, sino también es una cuestión de, pues, acceder al producto que está en boga en este momento en el mundo, ¿no? Y teniendo en cuenta las desiguales fechas de estreno, ¿no? O sea, la distribución desigual de los productos televisivos, de ciertas películas. Me parece muy importante que en el afán de querer acumular esta experiencia y querer poder presumirla primero, ¿no? Para generar estatus, reconocimiento, etcétera, la práctica pirata juega un papel central, ¿no? O sea, juega un papel central a la hora de consumir, ¿no? Y digo, o sea, hablo sobre todo de Hollywood, pero lo podemos pensar también en otros mercados, ¿no? O sea, para la cuestión del anime, para la cuestión de las películas, por ejemplo, digamos, que circulan más en festivales, ¿no? Que son menos estos blockbusters. O sea, la piratería también se da ahí. De hecho, por ejemplo, Cuevana ofrece también esas películas. Digo, hay que buscarle un poco más, pero definitivamente están ahí. Así que sí, es muy importante eso y sí me parece que esa cuestión cosmopolita es determinante. Sobre los derechos autorales y a quién reclamar, a menos en la cuestión de streaming es un poco más complicado, ¿no? Por el hecho bueno, o sea, quién es el responsable en sí. Y el propio servicio de streaming se excusa en decir que no es quien aloja el contenido y por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad legal. Y a pesar de eso, pues sí han sido, han he tenido que lidiar con ciertas acciones legales en contra de las páginas, lo que es también que se multipliquen, ¿no? O sea, un poco este efecto de aceleración como fragmentación o como este incremento hace que estas páginas sean, eh, eh, se, se multipliquen, ¿no? Hay como 20 cuevanas, por ejemplo, ¿no? Y me imagino que así ha de ser con la mayoría de los dominios. Así que encontrar de repente a quién puede ser el responsable legal, pues también complicado, ¿no? Y claro, o sea, em, quien menos resulta afectado por la piratería, pienso yo, y también a la luz de la investigación que estoy haciendo, pues son los grandes estudios, ¿no? O sea, quien resulta más afectado y que quizá no tiene la remuneración que debería de ser, son los propios artistas, ¿no? Que al final también el hecho, por ejemplo, de la división entre la categoría jurídica de derecho de autor y copyright de Internet es una categoría totalmente diferente que reconfigura dos partes de una misma problemática, ¿no? El derecho de autor tiene que ver más con el hecho de que la obra es inherentemente perteneciente al autor, ¿no? O sea, la figura del autor y de la obra no se pueden desligar. Y en el sistema, digamos, anglo, el término de copyright tiene que ver con la reproducción de la obra y no tanto con el autor. Entonces, es un poco indicativo, ¿no? De que las grandes industrias también están allá porque hay un sistema jurídico que les favorece, ¿no? Un sistema jurídico que a lo mejor ellos mismos crearon también o coadyuvaron a crear y hay un sistema que les favorece. Entonces, el autor es desligado de la misma reproductividad de su obra en cuanto vende sus derechos, ¿no? Eso me parece también muy interesante, pues, apropiado para empezar a pensar en quién es el responsable legal de este tipo de cuestiones. Y con respecto a la pregunta de Matías, sí, o sea, digo, no solo es interesante, sino también, ya que he podido visualizar un poco más la historia de la piratería en digital, ¿no? No sé, los 90 para acá, el sector que impulsa la piratería es un sector de jóvenes, ¿no? Y sí, de jóvenes cosmopolitas, ¿no? Que están en las grandes ciudades, que tienen este acceso a la tecnología, que tienen este capital cultural y este capital económico eh, y juegan un papel muy importante en los primeros años, sobre todo en el software. Es muy notorio el papel de los jóvenes a partir de la competencia. O sea, si hay una idea, ¿no? De compartir, de querer acercar el software a más personas, de hacerlo de acceso libre, de poder intervenirlo y todo, pero también hay una idea de competencia en el que los mismos jóvenes
que pirateaban, se ponían retos entre sí. Y era una competencia entre ver quién podía desarticular los códigos que estaban en los software y quién lo podía hacer más rápido y quién podía compartirlo de forma más eficiente porque de una cierta forma eso demostraba tu habilidad como hacker. Es muy interesante esta cuestión de los jóvenes y sí son los que guían esta parte de la piratería y que de hecho está reflejada también en todos los estudios, ¿no? O sea, muchos de los estudios que se hacen sobre piratería, de en términos también económicos o incluso psicológicos, ¿no? Hay mucha literatura sobre piratería en términos psicológicos por la cuestión de la decisión, de por qué pirateas, ¿no? Y estos estudios se enfocan sobre todo en jóvenes. O sea, hay una gran cantidad de producción académica que se enfoca en jóvenes. Creo que también es un tanto un error enfocarse solo en jóvenes, porque también hay otros sectores que piratean, pero los jóvenes sí son una parte muy importante del desarrollo de la piratería. Y, y al igual, muchos de los desarrolladores de estos sitios pirata pues fueron jóvenes, ¿no? O sea, Sean Fanning, que es el desarrollador de Napster, tenía que unos 19 años cuando desarrolló la plataforma. Entonces juegan un papel muy importante también estas personas en el desarrollo de la piratería. Sí, y quisiera una cosita más, me parece que quizás pueda aportar, que a diferencia de lo que sucedió con respecto al triunfo del streaming en el mundo de la música, el problema de los catálogos me parece que es uno de los grandes desafíos que tiene el audiovisual. ¿Por qué digo esto? Porque uno, por ejemplo, con el caso de la música, dentro de las 3 o 4 grandes plataformas de música, tiene prácticamente todo un catálogo en donde los mismos contenidos culturales se reproducen en las diferentes plataformas. Es decir, yo, por ejemplo, puedo escuchar Beatles en Apple Music, YouTube Music o, no sé, o Spotify. Mientras que lo que tiene de alguna u otra manera el caso de las plataformas audiovisuales es como una selectividad de contenidos vinculados con los productos. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero ver la última película de, no sé, de Scorsese, y hay que ver cuál sería la plataforma que la tiene. Es decir, no es que tengo una única plataforma que de alguna u otra manera reproduce o repite de alguna forma el mismo catálogo. Lo que encuentro en principio es que hay plataformas que tienen la exclusividad y eso entonces genera un problema, porque es si el triunfo de la cultura streaming de alguna manera implicaba la posibilidad de poder consumir más consumos culturales o realizar más consumos culturales en una menor unidad de tiempo, lo que sucede con respecto a esto es que uno tiende como a aumentar la cantidad de suscripciones de manera absolutamente irracional. Esto es algo lo que sucede concretamente con respecto a quienes nos gusta, por ejemplo, el fútbol y que queremos ver, por ejemplo, algunos partidos de, de nuestro equipo y ¿qué tenemos? Tenemos que tener 3 o 4 suscripciones porque en definitiva las diferentes copas tienen exclusividad con una plataforma determinada. Me parece que eso es lo que de alguna manera habilita y por lo tanto impulsa que quizás en el mundo del audiovisual y fundamentalmente en el mundo del audiovisual discreto, esto es cine, en principio haya como una mayor preponderancia con respecto a otras de las industrias culturales en general. Yo pienso que en ese aspecto específico, la piratería sí tiene un papel muy importante, ¿no? O sea, la piratería por streaming, porque tiene esta capacidad, ¿no? O sea, páginas como Cuevana, Pelis Plus, Pelispedia, etcétera, de aglutinar todos los catálogos, ¿no? O sea, y hacer como que en esos sitios converjan todos los títulos. Y eso me parece muy importante a la hora de tomar una decisión como consumidor. Si en Cuevana puedo encontrar los títulos de Netflix, de Amazon, de HBO, de Disney, títulos de anime, de Crunchyroll, ahorita se me va el otro nombre de la otra página muy popular de anime, pero fue que un papel muy importante a la hora de aglutinar todos los títulos, ¿no? Y lo cual es interesante también porque Cuevana no hace esta diferencia en su categorización, ¿no? O sea, cuando clasifica las películas, no te dice que estas de Netflix o que estas de Amazon o que estas de HBO, sino que te las muestra todas. Y el usuario, de antemano, pues sabe cuál es cuál, ¿no? O sea, porque también la página está diseñada
a través de sus diversos pop-ups y páginas emergentes, como para que se dé una interacción inmediata, que tú sepas de antemano qué película vas a ver y la veas, porque si no la experiencia se torna un poco incómoda. Y de antemano, pues uno ya sabe qué catálogo, qué película va a buscar, independientemente del catálogo de la plataforma en la que esté. Y el streaming permite eso, ¿no? Se permite poder ver estos diversos títulos. Em, y creo que tiene que ver también con el hecho de que digamos, la piratería, los medios legales, las plataformas legales se anticipan al streaming un poco. O sea, al contrario de la diferencia con los sistemas peer-to-peer, en donde son más bien reaccionarias, en en la cuestión de streaming más bien son paralelas, ¿no? O sea, el hecho de que surgen los cyberlockers y después surge el streaming más o menos en los mismos años en el que va arrancando Netflix, por ejemplo, se parece también muy significativo de que son problemas que no son más bien reaccionarios, ¿no? O sea, eh, Netflix, de hecho, en sus primeras versiones, pues sí trata de concentrar la mayor cantidad de títulos de diversos catálogos, ¿no? De diversos estudios. Es más bien conforme va pasando el tiempo que los diversos estudios se van dando cuenta que pueden capitalizar también a partir de sus propios catálogos y hacen sus propias plataformas. Entonces es un problema que creo que surge más bien al interior que como reacción. Y hay en el streaming pirata esta posibilidad de contar con todos los títulos. Pero sí, claro, o sea, es algo que sí es característico de esta cultura del streaming y y que es importante también. No, y se me ocurría, y un poco para ir cerrando, si el consumo, quizás yo lo pienso más desde el consumo, ¿no? No es exactamente la perspectiva que se está planteando, pero a mí se me ocurría pensar si la piratería de alguna manera tiende como a limitar la dinámica del algoritmo que funciona en las plataformas de streaming legales, por decir así, ¿no? Como que uno supuestamente ya sabe qué es lo que va a buscar o ya eligió qué es lo que va a buscar. En cambio, en Netflix, bueno, también puede ocurrir, pero en general está como más estandarizado y es la plataforma la que te orienta el consumo, ¿no? Sí, claro, o sea, digamos, en el consumo oficial en plataformas de streaming, pues sí está esta cuestión algorítmica, ¿no? Que pues es todo un procesamiento de datos a partir de que tú haces tu usuario y alimentas a la misma plataforma con los contenidos que te van gustando y la misma plataforma te va recomendando cosas. En la cuestión de la piratería, sí está este algoritmo, pero funciona, me parece, de una forma diferente, por el propio hecho de que no puedes crear una cuenta de usuario. Entonces la plataforma no puede de alguna forma rastrearte individualmente, sino que te presenta recomendaciones en colectivo, ¿no? O sea, de diversos usuarios, millones de usuarios, de los cuales tampoco puede tener suficiente información, ¿no? O sea, información, no sé, su ubicación. Por supuesto, su ubicación geográfica a partir de la dirección IP, pero información de más del usuario, ¿no? Entonces, en ese tipo de plataformas como Pelispedia, Pelisplus, etcétera, o incluso en aplicaciones como Popcorn Times, sí hay una sección de recomendaciones, ¿no? O sea, tú puedes ver alguna película y abajo está títulos similares, o te recomendamos ver, o ese tipo de cosas. Pero no me parece que esas recomendaciones sean muy indicativas de mi perfil como consumidor, ¿no? Y es una muestra más de que se intenta emular, pero digamos las condiciones no permiten hacerlo al máximo. Pero sí hay un cierto símil entre plataformas legales y no oficiales en esta cuestión de las recomendaciones, que también podríamos pensar que a lo mejor es un factor liberador, ¿no? O sea, pensar en que no nos afecta tanto la cuestión algorítmica en las plataformas pirata, pero también cuando eliges un título, cuando vas a ver una película cubana, pues ya sabes de antemano qué título. Y regularmente, pues ese título no llega por sí solo, ¿no? No llega nada más porque se me antojó ver esta película y la quiero ver porque sí, sino porque, no sé, estamos inmersos en otras plataformas, en redes sociales, por ejemplo, en donde el mismo algoritmo te va recomendando el título. O en donde, no sé, a lo mejor alguna plataforma, hay alguna película que te gustaría ver y que está en tu lista de ver para después, no sé, en Max o en Disney.
y por cuestiones se te acaba la suscripción y entonces ya no puedes verla, pero pues sabes que la vas a ver en las plataformas piratas, pero ya de antemano la plataforma te lo recomendó. Entonces, sí, o sea, creo que le agrega una dimensión más para pensar en la cuestión algorítmica, pero no creo que sea un factor tampoco liberador, ¿no? De la piratería ni que coadyuve a resolver el problema. Simplemente le da otra dimensión. Bueno, hemos planteado toda una serie de cuestiones a partir de la presentación de Enrique Martínez y del diálogo junto con Matías Romani. Así que, bueno, te agradecemos mucho, Enrique, por tu presentación de los avances de tu tesis. Vamos a organizar algún evento presencial antes de tu partida. Y gracias, Matías, por tu intervención, por los aportes en relación a estos temas. Y bueno, vamos a compartir este video en breve en la plataforma del Instituto Gino Germani. Invitamos a seguir el programa de la Expo Germani, que hay otras actividades muy interesantes también en formato virtual y algunas presenciales. Bueno, gracias a todos y todas por la atención. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos de aquí. Ujú.